Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño desde la bella capital del estado de Michoacán, Morelia, Michoacán. En este su programa Sintonía Médica, en el que ahora con la contingencia que estamos viviendo de esta pandemia de coronavirus COVID-19, pues estamos cambiando algunas actividades en la forma de realizarlas, y una de ellas es el realizar el programa desde casa, siguiendo las indicaciones de quédate en casa, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias de nuestro estado para poder cuidarnos, cuidar a las demás gentes y poder tener y salir bien de este problema. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor del programa Sintonía Médica. Quiero decirles que, si ustedes me lo permiten, darles las formas de comunicación, porque puede sintonizarnos a través de Megacable, canal 16, Total Play, canal 116 de Megacable, Total Play, canal 16, Telecable, canal 12, Antena Aérea 16.1. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y que es un querido amigo de hace muchos años. Yo me aprecio contar con su amistad. Es el doctor Carlos Oseguera Toledo. Él es neurólogo pediatra y es, para que usted entienda mejor a qué se dedica esta especialidad o qué es lo que hace esta especialidad, déjenme decirles su currículum. Él es médico, inició como médico general con la licenciatura en Medicina General, en la cual estudió orgullosamente aquí, es Nicolaita, en la Facultad de Medicina del doctor Ignacio Chávez. También después se fue a hacer la especialidad al Estado de México, a Toluca específicamente, en el ICEMIM. Hizo la especialidad de pediatría. Posteriormente hizo la subespecialidad o una especialidad que se considera ahora alta especialidad, que es neurología pediátrica en el Hospital Federico Gómez en la Ciudad de México. Y pues ya es conocido aquí en el sistema Michoacán de Radio y Televisión. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Martín, mucho gusto en saludarte aquí desde casa, cumpliendo la cuarentena como todos. Así es, Carlos. Pues fíjate que es muy agradable poder, además de saludarte, poder compartir esto, porque independientemente de que siempre lo hacemos en vivo desde el estudio B del Sistema Michoacán de Radio y Televisión, como tú ya has estado por ahí con nosotros en varios programas, pero además, no sé qué te parezca a ti, pero esta charla, esta entrevista ahora, pues como que hacerla desde casa se siente uno como con más confianza, como que no estamos cerca, pero nos sentimos cerca. No sé qué te parece a ti esta modalidad de hacer estos programas desde casa a través de esta plataforma que nos permite pues estar cerca. ¿Qué te parece? Sí, claro. Me parece muy buena idea también por los tiempos. Siempre andamos corriendo de hospital en hospital y consultorio en consultorio y ahora podemos hacerlo desde la tranquilidad de la casa y se siente diferente, pero bastante bien. Qué bien, Carlos. Pues vamos a hablar de un tema muy importante para usted que nos está viendo en su casa, en la comodidad de su casa. El tema es autismo, Carlos. ¿Qué me puedes decir del autismo? ¿Qué es esta enfermedad? Porque de repente escuchamos que alguien tiene, que conocemos de repente a alguien que tiene un niño con autismo, y mucha gente podrá decir, bueno, pues no sé qué significa eso. ¿Qué es esta enfermedad, Carlos? Bueno, cuando me preguntaste de qué tema podríamos hablar, lo primero que se me vino a la mente, pues es algún trastorno de conducta que tengamos en la infancia. ¿Y por qué autismo? Pues porque creo yo que dentro de nuestros pacientes en edad pediátrica, en neurología pediátrica, deben de ser de los pacientes que más están batallando con esta cuarentena, con algo sumamente extraordinario en el mundo y que son niños que su condición requiere de un tratamiento multidisciplinario, no solamente del neurólogo, no solamente de una medicina, sino también de muchas terapias y mucho acompañamiento. Y ahorita deben de estar, pues, en un momento bastante difícil o álgido por su condición desde su casa.
Y justamente es eso, ya tenemos una definición más adecuada actualmente desde el 2013 aproximadamente, donde se catalogó como un trastorno neurobiológico. Sabemos que existe algo que no está funcionando adecuadamente en las conexiones de las neuronas, específicamente el sistema límbico, en el sistema hipocámpico, hacia las regiones frontales, y esto es lo que lleva a que exista un desorden en estos pacientitos. Actualmente también sabemos que no clasificamos al autismo como autismo, autismo clásico, como espectro, trastorno generalizado del desarrollo, sino todos los llamamos ya como trastorno al espectro autista. Y esto viene a darle un giro muy grande también a la clasificación que nosotros utilizamos con nuestros pacientitos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos los clasificábamos como síndromes de Asperger, pensando en que su evolución es un poco más de mejor calidad de vida a futuro con este tipo de niños, pero muchos de los niños con autismo también van a tener una evolución favorable si hacemos las intervenciones correctas en la primera infancia. Y justamente esto es de en lo que va relacionada una de tus preguntas, que era ¿en qué edad es cuando se debe de hacer el diagnóstico del espectro autista? Sí, Carlos, lo que lo comentas, porque precisamente antes de empezar el programa que estábamos platicando sobre cuál es la edad en la que se identifica esta patología o esta enfermedad o este trastorno, pues, en qué edad se identifica, porque tenemos en muchos casos, de repente pareciera como que nuestros hijos tienen algún trastorno y pareciera como que es parte del desarrollo normal, nada más algunos padres decimos, no, es que es muy inquieto o es muy introvertido o eso él así ha sido. Entonces, ¿qué es lo mejor para poder decir esto es normal y esto no es normal en el trastorno de la conducta de un niño? ¿Y en qué edad es donde debemos tener más cuidado precisamente para identificar estas condiciones, ¿no? Que puedan hacernos ver que posiblemente esté con un problema y que necesite una atención de un especialista como tú? Bueno, el debut de los síntomas es muy variable, más sin embargo, sabemos que alrededor de los 18 meses es justamente la edad en la que nosotros podemos empezar o iniciar a identificar los síntomas de un niño que tiene trastorno del espectro autista. Sin embargo, justamente por eso se hizo la modificación de la denominación del autismo, porque antes era trastorno autista o autismo clásico, trastorno generalizado del desarrollo, y ahora le decimos espectro autista. ¿Por qué? Porque sabemos que el neurodesarrollo de los niños a lo largo del tiempo va a ir cambiando sin importar si existe o no existe un trastorno y que se va modificando gradualmente. Y esas velocidades del neurodesarrollo diferentes en los niños, porque independientemente de que estemos hablando del autismo, por ejemplo, hablando del neurodesarrollo de los niños y las niñas no son iguales. Desde ese momento podemos identificar que existen diferencias entre el desarrollo de un niño y el desarrollo de una niña. Tienden a tener habilidades distintas niños y niñas, pero justamente el autismo podemos empezar a identificar sus síntomas alrededor de los 18 meses. Y lo más interesante es que el debut del síndrome del espectro autista en un 70-80% de los casos aproximadamente es un síndrome que nosotros llamamos síndrome regresivo. ¿Qué es el síndrome regresivo? ¿Qué es el síndrome regresivo? Es que un niño ya sabía hacer algo, por ejemplo, hablar, decir mamá, papá, bibi, agua, leche, y de repente empieza a regresarse a decir solamente ma, o sea, decir solamente pa, o dejar de hablar y expresarse solamente por gritos, sonidos o guturaciones. Esa es la diferencia, o ese es lo que empezamos a encontrar como síndrome regresivo. Conductas de juego, el niño ya empezaba a interactuar con juguetes, ya sabía mover los carritos,
y empieza a voltear los carritos, a girar llantas, a empezar a mover o darle vueltas a las cosas que pueda girar. Esas conductas que empiezan a ser no normales de un niño que ya sabía jugar y que se empiezan a perder alrededor de los 18 meses. 1 año y medio quiere decir 18 meses. Ok, ahora bien, en el momento en que los padres detectan cualquiera de esta alteración en el desarrollo, como dices, ya estaba jugando de una manera con sus primeros juguetes en esta edad tan temprana, porque realmente es una edad muy temprana esa que dices, 18 meses, a veces pudiera pasar desapercibido para algunos papás lo que ya estaba haciendo, pero digamos lo que, dejémoslo así, que ya lo identificaban y de repente no lo puede hacer. ¿Qué sigue ahí? ¿Lo llevan con el especialista y cómo empieza este proceso para poder llegar al diagnóstico correcto? ¿Qué haces en ese momento? Muy bien. No es correr con el neurólogo. Por eso el neurólogo que tiene que ver a los niños tiene que ser el neurólogo pediatra. Así es. Porque tienes que tener la formación como pediatra para saber decirle a los papás, no, siga con su pediatra. Los niños de los 0 a los 12 meses tienen que llegar a un seguimiento de niño sano mes con su pediatra. Y una de las cosas de la consulta que tiene que estar verificando o identificando su pediatra es el neurodesarrollo normal. Después del año se pierde ese seguimiento, pero lo pierden los papás porque el pediatra les dice, el seguimiento viene a ser ya cada 2 meses, ya no es ir a la consulta cada mes con su pediatra, sino se vuelve cada 2 meses. Y tenemos a bien en la sociedad a no hacerlo ya. Llega el año, todo está bien con el niño y como cachorrito que superó los 6 meses, dicen ya la libró. Y dejan de ir a las consultas de cada 2 meses de niño sano, del control del niño sano, con su pediatra. Aquí lo que se recomienda es ir con el pediatra. ¿Para qué? Para que le dé el seguimiento al neurodesarrollo del niño y seguir identificando algún otro síntoma. Porque no es nada infrecuente, o sea, es algo que sí ocurre con bastante frecuencia, que hay algún detonante social, por ejemplo, los padres se cambiaron de casa y el niño dejó de hablar, el niño se cayó y dejó de hablar. Esos seguimientos los tiene que llevar pediatría, o sea, su pediatra tiene que llevar el seguimiento de esos niños. ¿Por qué? Porque tiene que demostrarse si es real que eso se perdió o se van juntando otros síntomas y es cuando hay que derivar a neurología pediátrica. Con esto que nos estás platicando, pues definitivamente hace resaltar la importancia de este seguimiento y como dices, ya no nada más por el especialista en neurología pediátrica, sino es parte, con él tienen que llegar, pero es parte o es un proceso, una atención integral, multidisciplinaria, que ya no es como antes, que nada más lo veía un médico, no era el especialista, porque en aquel tiempo, hace varias décadas, no había esta especialidad y bueno, no se conocía el problema o el trastorno de tanta profundidad, no se tenía el conocimiento. Y bueno, sigue que una parte importante que te voy a dejar la pregunta en el aire porque vamos a ir a una pausa, si tú me lo permites, es ¿qué tipo de tratamiento hablas al relacionar o al mencionar la terapia del lenguaje y en algunos casos medicamentos? A veces ese es el problema por el cual los padres no quieren llevar al médico a un niño que están viendo con un trastorno, porque dicen, no, lo van a medicar y luego lo voy a tener todo somnoliento, o no, no quiero eso. O sea, también ha avanzado los medicamentos, supongo. Entonces, si nos permites, Carlos, vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos comentes qué sigue con el tratamiento y con este trabajo multidisciplinario, la terapia del lenguaje, etcétera. No se vaya para usted, si me permite. Regresamos. Estamos aquí en el programa Sintonía Médica con el especialista en neurología pediátrica, el doctor Carlos Oseguera Toledo, quien nos está hablando del tema autismo. No se vaya, regresamos.
Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Sintonía Médica, en donde estamos hablando con el especialista en neurología pediátrica, el doctor Carlos Oseguera Toledo, quien nos está hablando del tema autismo, este trastorno que pareciera que no es tan frecuente y que pues no tuviera tanta trascendencia, pero porque a lo mejor si no lo estamos viviendo, no nos está afectando directamente, pero ¿cómo diagnosticarlo? ¿Qué es el autismo? Ya hemos estado platicando antes de irnos a la pausa con el doctor, y si usted nos acaba de sintonizar, decirle que si tiene algún conocido que quiera sintonizar nuestro programa, puede decirle que nos estamos viendo a través del canal 116 de Megacable, Total Play canal 16, Telecable canal 12 y Antena Aérea 16.1. Antes de la pausa, Carlos, decíamos que esto era importante diagnosticarlo en las primeras etapas del trastorno, que era aproximadamente 18 meses, y que después de eso se le da un seguimiento por parte del neurólogo pediatra. Pero antes de seguir con el diagnóstico, con los criterios diagnósticos, quisiera que nos comentaras qué tan frecuente es ese trastorno hoy en día en el mundo. Bueno, se tiene una prevalencia de esto, y tenemos que la cual es uno de cada 68 niños pueden tener el trastorno del espectro autista. No es algo tan raro. Y la frecuencia, pues, es más frecuente en niños. De los niños con autismo, uno de cada 42 niños varones tienen el trastorno del espectro autista. Es ahí donde entra la pregunta de los papás o el gran mito urbano de las vacunas, por ejemplo, que causan autismo, que no es cierto, es un fake news, eso no claro, es verdad, por el amor de Dios. No es que sea más frecuente actualmente, no es que las antenas de televisión, de telecomunicaciones nos estén causando autismo, sino lo que comentabas en la sección anterior. Lo que pasa es que no somos bien poquitos neurólogos pediatras en el país, son muy poquitos psiquiatras también, gente afín al neurodesarrollo en niños, hablando de niños. Somos muy poquitos profesionales de la salud que sabemos hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Muchas familias también, en el niño pues está mal, pues no lo saco a la calle, se queda dentro de la casa. Entonces, no se veía porque no salían a la calle, porque no había quienes hicieran el diagnóstico, y porque muchos diagnósticos de esos, que también ya no se habla de retraso mental o retardo mental, sino de déficit mental, muchos de esos niños quedaron con ese diagnóstico de déficit mental, pues, esquizofrénicos de niños, ¿no? Lo cual no es así, no existe la esquizofrenia en los niños, por ejemplo. Entonces, ese es el por qué ahorita tenemos más diagnóstico. No es porque vacunemos más, porque vacunamos más. Yo, Carlos Oseguera Toledo, pediatra, no conoce el sarampión. Nunca he visto un niño en vivo y a todo color con sarampión. Entonces, no son las vacunas. Es que habemos más, como yo, que sabemos identificar estos trastornos del neurodesarrollo. Sí. Ahora, entonces, es uno de cada 68. Uno de cada 68 niños tienen un trastorno de estas características, autismo. No es tan raro entonces, porque estamos pensando que se presenta muy de vez en cuando este trastorno, pero uno de cada 68 niños en el mundo, la verdad es que es muy frecuente entonces, ¿no? Sí. Ahora, van diferentes grados de trastorno, ¿no? Sí. Y los criterios diagnósticos, ¿cuáles son para llegar a identificar este problema, Carlos? Muy bien. Eso es lo más importante de todo, porque hay muchos trastornos, por ejemplo, trastornos estereotipados de la infancia, o sea, que el niño le gusta mecerse, le gusta aletear con sus manos, le gusta dar giros y giros y giros sobre su propio eje. Ese niño, con ese único síntoma, no es autismo. Tiene un trastorno estereotipado de la infancia.
Niño que corre mucho, pues tiene un trastorno hiperactivo de la infancia, pero no es un déficit de atención, no es un autismo. O sea, se tiene que juntar una serie de criterios. Y los más importantes de los criterios que tenemos nosotros que debe de cumplir un niño que tiene el espectro autista son dos. Los dos más grandotes que les digo yo, que si no están o no los tiene presentes el niño, no es un espectro autista todavía. Puede tener un trastorno, un retraso del neurodesarrollo, pero no es un espectro autista. Hay que saberlos identificar y estas son deficiencias persistentes en la comunicación o en la interacción social del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le digo, Carlos, Carlos, y Carlos no voltea, pues Carlos no me está haciendo caso. Que voy y le digo Carlos y Carlos de todas formas no me hace caso. Que volteo y lo intento ver a los ojos y Carlos no me hace caso. Él es el que tiene una deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social. ¿Cómo es este tratamiento? ¿La terapia del lenguaje? ¿El tratamiento de manera multidisciplinaria? Y el tratamiento médico como tal. ¿Cómo es en este caso de los niños con autismo? Bueno, sí tenemos como niveles, para llamarlo de alguna forma. Lo más importante es lograr el lenguaje. Entonces, la meta número 1 que debemos de proponernos es que el niño tenga esa fijación de la mirada y la otra es que exista la comunicación verbal. Por eso es que nos esmeramos los primeros, hasta los 6 años de edad, en la primera infancia, porque el niño logre el lenguaje. Ahorita, así como estamos utilizando una plataforma nosotros para podernos comunicar, ya existen muchos otros medios de comunicación que podremos utilizar en su momento con el niño si es que no consigue el lenguaje. Pero la número 1 va a ser antes de los 6 años de edad, el lenguaje, sin duda alguna. La segunda es justamente evitar que los ruidos, que las texturas, la comida, la gente empiece a tener en el niño ciertos patrones de desesperación o saturación o estrés. Entonces, por eso existe la terapia de estimulación múltiple sensorial, que es múltiple de todos los sentidos, del sentido del oído, de la vista, del tacto. Y ahí empieza el terapeuta pues con lucecitas de colores, con música, con texturas, con cubos, a interactuar con el niño. La tercera sería la terapia ocupacional, donde ocupacionalmente se busca primero el manejo de texturas que pueda tolerar agarrar cualquier tipo de cosa. La otra es empezar a hacer garabatos o rayas en un cuaderno con un propósito afín. Y la integración social del niño. Eso hay que entenderlo muy bien nosotros los adultos, sobre todo como papás, nosotros como papás, que si mi hijo va a la escuela con un niño y tiene una condición de algún trastorno del neurodesarrollo, hay que enseñarle al niño que hay que integrar socialmente a este niño. No se puede rechazar y aislar al niño, porque si no, quitaríamos eso que estamos teniendo actualmente en nuestro mundo, que es poder integrar a estos pacientitos. Pues definitivamente que es un tema muy interesante que da para más tiempo y para más programas hablar de este tema de autismo o este trastorno, para lo cual, pues obviamente que lo más importante aquí que yo quiero finalizar con esta charla es que los papás cuando detecten a un hijo con algún trastorno de estas características, desde las edades tempranas, como ya lo dijiste, 18 meses se puede identificar, hay que acudir con el especialista, con el neurólogo pediatra, como es en tu caso, tu especialidad, que es la adecuada para tratar a estos niños. Carlos, te quiero agradecer, sé que estás en el consultorio 404 de Star Médica y en el en el consultorio 407 del Hospital Ángeles también. Para cualquier asunto relacionado con preguntas o que acudan a consulta contigo. Te quiero agradecer mucho tu participación, Carlos, y vamos a seguir con otros temas importantes también para el tema de la salud en la familia. Muchas gracias, Martín, a ti por tu invitación y qué bueno que tenemos este tiempo ahorita de poder integrarnos. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Y para usted que nos siguió y nos dio el favor de su atención, muchas gracias. Espero poder comunicarnos la próxima semana con otro tema interesante aquí en este programa Sintonía Médica.
no lo olvide, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, hay que cuidar a toda la familia y a los demás también al quedarnos en casa. Hay que hacer caso de las autoridades sanitarias en este confinamiento, en este periodo de contingencia. Y por favor, la semana próxima, síganos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.